muy bien. Entonces, ojalá que lo hayan intentado. Si no lo intentaron, bueno, yo creo que eh, siempre se puede ahí ir avanzando en lo que se puede y en lo que no. Entonces, la primera pregunta, ¿ya? De este modelo corresponde a esta que estoy señalando aquí. Dice, considerar la función definida como está señalada ahí en esa parte, determinar si es posible las constantes a y b, de modo que la función sea continua en x igual a 1. Entonces, a ver, para resolver este problema de ejercicio, a modo de solución, tenemos que, para que podamos obtener continuidad en x igual a 1, lo que tiene que pasar es que f de 1 sea igual al límite cuando x tiende a 1 de f. ¿Ya? Eso es lo que tiene que suceder, en el fondo. Entonces, esto implica necesariamente tres condiciones. La primera condición es que exista f de 1. Si reemplazamos x en 1, podemos evaluar la segunda rama. Sería b por 1 más 3. Sería b más 3. Entonces, efectivamente está definida y f de 1 depende de b. ¿Ya? Segundo, vamos a determinar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, y en este caso, cuando me voy por la izquierda, estoy yendo, si hacemos un pequeño dibujo, ¿cierto? Como lo hemos hecho siempre, tenemos el 1, me estoy acercando por los valores menores que 1 y por lo tanto tendríamos como función la primera, esta que está acá. ¿Ya? Entonces quiero que observemos algunas cositas a la hora de resolver este límite. De partida debemos recordar, ¿ya? Aquí lo voy a poner con otro color. Recordar el límite cuando t tiende a 0 de seno de t partido por t, eso es igual a 1. Entonces, lo primero que podemos ver es que este límite tiende a 1 por la izquierda. Entonces, al tener un límite que tiende a 1 por la izquierda, ¿cierto? No se condice con este límite que está acá y por lo tanto vamos a tener que hacer un cambio de variable. ¿Ya? Vamos a tener que hacer un cambio de variable. Antes de eso, quiero que observen que este límite, si nosotros factorizamos arriba, tenemos 1 menos x, 1 más x dividido en a seno de pi x. Y hacemos el siguiente cambio. Tenemos sea u igual a 1 menos x. La idea es hacer un cambio que normalmente está dentro del mismo límite para poder llevar esta variable a 0. Si x tiende a 1 por la izquierda, entonces yo reemplazo acá arriba, te queda que u tiende a 0 por la derecha. ¿Ya? De esa forma, podemos señalar, haciendo el despeje, que x se puede escribir como 1 menos u. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, reemplazamos este, este cambio de variable y nos queda de la siguiente forma. Nos queda el límite cuando u tiende a 0 por la derecha de u por 1 más 1 menos u, ¿cierto? X vale 1 menos u, dividido en a seno de pi 1 menos u. Ya, Profe, entonces, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Por qué lo cambió de que viene de la izquierda a la derecha? muy sencillo, porque como x tiende a 1 por la izquierda, entonces yo tengo valores que se están acercando desde la izquierda, es decir, son los x menores que 1,
Y si x son menores que 1, entonces 1 menos x es mayor que 0. Por lo tanto, u tiende a 0 por la derecha. O desde los positivos. ¿Sí? Como u es 1 menos x, entonces, y x tiende a 1 por la izquierda, entonces los valores de u que estoy tomando son mayores que 0 y por lo tanto u tiende a 0 por la derecha. ¿Ya? Otra forma de verlo es como u es 1 menos x, recordemos que 1 menos x se hace 0 en 1 y es una recta con pendiente negativa, entonces si me estoy acercando desde acá, la recta se acerca desde arriba al 0. ¿Sí? Esa es la justificación. Entonces me va a quedar lo siguiente. Tenemos el límite cuando u tiende a 0 por la derecha de u, 2 menos u, partido por a, seno de pi menos pi u. Ya, no sé si ahí está entrando alguien. ¿Ya? Entonces, ojo con esas cosas, con la directividad de los límites. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a trabajar esto con las identidades trigonométricas que conocemos. Esto sería límite cuando u tiende a 0 por la derecha de u, 2 menos u. Abajo tenemos a, seno del primero, coseno del segundo, menos coseno del primero, seno del segundo. ¿Cierto? Estamos aplicando la identidad de la suma de ángulos del seno, recordemos. Seno de alfa menos beta es seno de alfa, coseno de beta, menos coseno de alfa, seno de beta. ¿Cuánto vale seno de pi? 0, ¿cierto? Entonces todo este término es igual a 0. ¿Cuánto vale coseno de pi? Menos 1. Coseno de pi es menos 1. Entonces tendríamos lo siguiente. Límite cuando u tiende a 0 por la derecha de u, 2 menos u. Abajo tendríamos a seno de pi por u. ¿Sí? Menos por menos da más, ¿cierto? Y te queda seno de pi. Entonces, separando un poco este asunto, nos queda límite cuando u tiende a 0 por la derecha de 2 menos u dividido por a por u seno de pi u. Fíjense que aquí tengo casi lo mismo, ¿cierto? Tengo casi lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Me falta un pi. Multiplico y divido por él. Entonces, de acuerdo al álgebra de límites, esto me quedaría como el límite cuando u tiende a 0 por la derecha de 2 menos u dividido por a por pi u dividido en seno de pi u por 1 sobre pi. Entonces, como u tiende a 0, esto tiende a 0, todo esto tiende a 1, entonces te queda 2 dividido en a pi. Quiero recordarles que el límite, cuando t tiende a 0, de seno de t partido por t, es lo mismo que el límite cuando t tiende a 0 de t sobre seno de t. Ambos son iguales. En ambos casos vale 1. ¿Ya? El primer caso no es que el límite completa tienda a 0. U es el que tiende a 0. ¿Ya? Es U el que tiende a 0. Entonces te queda 2 partido por acá. ¿Ya? Esto tiende a 1 y aquí tengo la constante que es 1 sobre pi. Entonces te queda 2 partido por a pi. ¿Ok? Bien. Vamos a ver el segundo caso, porque este es el límite por la izquierda. Vamos por la derecha. Bueno, por la derecha tenemos lo siguiente. Límite cuando x tiende a 1
por la derecha. Sí, el límite de una constante, efectivamente una constante. Tendríamos tangente de x menos 1 dividido todo eso en la raíz de 5x menos 1, todo eso menos 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de hacer cualquier cosa, vamos a racionalizar. Si ustedes evalúan el límite, les da 0 partido por 0, por si acaso. Son formas indeterminadas que son evidentes. Igual, lo mismo pasaba arriba. No lo hice, pero lo importante es que ustedes lo comprueben. Porque te queda tangente de 0, 0, raíz de 4 es 2, 2 menos 2, 0. Entonces, efectivamente, tenemos una forma indeterminada. Como les decía, no podemos utilizar L'Hopital, por lo tanto, tenemos que trabajar el límite con las estrategias clásicas que conocemos. Y esas estrategias clásicas, en este caso, sería racionalizar como corresponde, ¿no? Tendríamos límite cuando x tiende a 1 por la derecha, te queda tangente de x menos 1 dividido en la raíz de 5x menos 1, todo eso menos 2. Me están preguntando si descuentan si uno no hace una forma determinada. Lo que pasa es que no todos los límites tienen formas indeterminadas, entonces de repente hacer trabajos algebraicos está de más si no tiene, si no lo comprueba. Por eso es importante hacerlo. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. Vamos a racionalizar. Y nos queda el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, te queda raíz de 5x menos 1 más 2, tangente de x menos 1, dividido todo eso en 5x menos 1 menos 4. Entonces esto es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la raíz de 5x menos 1 más 2, tangente de x menos 1 dividido en 5x menos 5. Que en el fondo es 5 por x menos 1. Entonces tendríamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la raíz de 5x menos 1 más 2 tangente de x menos 1 dividido todo eso en 5x menos 1. De nuevo pasa lo mismo. De nuevo tenemos un límite que tiende a 1, ¿cierto? Cuando en general todos los límites que conocemos de referencia tienden a 0. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Sea u igual a x menos 1. Si x tiende a 1 por la derecha, entonces ahora u tiende a 0 por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Por lo mismo que les explicaba yo. Si x tiende a 1 por la derecha, esto es lo mismo de decir que me estoy acercando por los valores que son mayores que 1. En la práctica significa que x menos 1 es mayor que 0, y como x menos 1 es u, entonces u es mayor que 0 y por lo tanto u tiende a 0 por la derecha. De esta forma, tenemos que 1 más u es igual a x. Y reemplazamos, nos queda el límite cuando u tiende a 0 por la derecha, te queda raíz de 5, 1 más u, más 2, tangente de u, dividido en 5 veces u. Ahora, ¿qué podemos escribir? ¿Cómo podemos escribir la tangente? A ver. ¿Qué sabemos de la tangente? Profe, le faltó un menos uno, parece. Que ¿Dónde? iba en la raíz con el 5x menos 1. No, porque lo tomo como que x menos 1, ¿o no? No, No, sí tienes razón. Sí, tiene razón. Aquí me falta un menos 1 y voy a correr el más 2 porque para que no parezca que está dentro de la raíz. ¿Ah? Sí, tiene toda la razón. Me falta un menos 1. Este es menos 1 más 2. Muchas gracias. La tangente es seno partido por coseno. Efectivamente, por lo tanto nos quedaría como el límite cuando u tiende a 0 por la derecha de la raíz de 5,
1 más u menos 1, todo eso más 2, ¿cierto? Por seno de u dividido en u coseno de u. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer una separación de los límites, entendiendo que los límites existen, ¿cierto? Y nos quedaría como el límite, cuando u tiende a 0 por la derecha, te queda la raíz de 5, 1 más u, menos 1, todo eso más 2, Profe, una consulta. dividido en coseno de u, sí, dime, En el denominador el 5. me falta, gracias, ahí está, y te queda seno de u sobre u. Ya, ¿todo bien hasta ahí? Ya, todo bien ahí entonces. Entonces fíjense que u tiende a 0. Coseno de 0 es 1. U tiende a 0. Seno de u partido por u tiende a 1, por límite de referencia. Entonces, ¿qué nos queda? Raíz de 5 menos 1 es 4. La raíz de 4 es 2. Más 2 son 4. Te queda 4 quintos por 1. Entonces, el límite en cuestión vale 4 quintos. ¿Qué tiene que pasar entonces para que el límite exista? Tienen que ser iguales, ¿cierto? Límite por la izquierda y límite por la derecha tienen que ser iguales. Entonces, existe, luego, existe el límite cuando x tiende a 1 de f, sí y solo si este 4 quintos que obtuvimos tiene que ser igual al otro valor del límite del otro lado de la lateralidad, que en este caso sería 2 dividido en a pi. Esto es equivalente a decir que a pi medios es igual a 5 cuartos. De esta forma despejamos y nos queda que a es igual a 5 por 2 dividido en 4 pi. Podemos simplificar. Entonces a vale 5 dividido en 2 pi. ¿Ya? El límite como tal no está terminado, o sea, el ejercicio todavía no está terminado porque aquí tenemos el valor de a. Esto solamente garantiza la existencia del límite, pero nosotros sabemos que si la función está definida y el límite existe, ambos tienen que llegar a lo mismo. Por lo tanto, la condición de continuidad dice que f de 1 tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 de f. Esto es lo mismo que decir que b más 3, que era f de 1, recordemos, ¿cierto? F de 1 era, ahí está, b más 3, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 de f. ¿Cuánto vale el límite? Bueno, 4 quintos claramente, ¿cierto? Independiente de que un lado sea 1 y otra cosa, acuérdense que nosotros forzamos que ambos elementos fueran iguales, por lo tanto el límite tiene que ser sí o sí 4 quintos. Si usted reemplaza a por 5 sobre 2pi en la primera parte, les va a dar 4 quintos el límite. Entonces de ahí despejamos y tenemos entonces que b es igual a 4 quintos menos 3 y eso es menos 11 quintos. Este es el valor de b. Entonces ahí tenemos los valores de a y b donde esta función es continua en el punto donde se pedía. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? En la 1, cuando hace f de 1, era porque el límite tiene que ser igual a como f de 1, ¿o Sí, no? po. Sí, po. Ah, ya, bueno. Es la condición de continuidad, efectivamente. Ya, ok. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Ya? La segunda parte del ejercicio 1, que corresponde a este que está aquí.
Bueno, ahí se logra ver que ese es un 1. Lo recorté un poco arriba, pero... Dice, si consideramos G de R, a excepción del 0 del 1 en R, definida por la función que está ahí. Calcular, sin usar la regla del L'Hopital, el límite cuando X tiende al infinito de G y el límite cuando X tiende a 1 de G. Este es un ejercicio de cálculo de límites, simplemente. ¿Ya? Entonces, solución. Veamos qué sucede aquí. A. Límite cuando X tiende al infinito de G es lo mismo que el límite cuando X tiende al infinito de toda esa expresión que está ahí, que sería X elevado a 1 partido por X dividido en X menos 1 más 1. Por álgebra de límite, si nosotros calculamos, te queda X va al infinito, infinito, elevado a 0 es 1, entonces tenemos una forma indeterminada clara de infinito partido por infinito, eso se ve. ¿Ya? Eso se ve claramente. Entonces, vamos a tener claro que tenemos esta forma indeterminada y por lo tanto vamos a tener que trabajar este límite. Esto es, límite cuando X tiende al infinito de XE elevado a 1 sobre X menos 1 más el límite cuando X tiende al infinito de 1, que es el límite de una constante. Separamos los límites. El límite de una constante es la misma constante. Entonces tendríamos 1 más, lo dejé adelante, el límite cuando X tiende al infinito de XE elevado a 1 partido por X dividido en X menos 1. Y ahora nos vamos a preocupar de este límite nomás, de esta expresión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros conocemos expresiones del límite asociadas a exponenciales cuando esta variable tiende a 0. ¿Ya? Ahora, si nosotros evaluamos, te queda infinito arriba e infinito abajo. 1 partido por infinito es 0, e a la 0 es 1. Entonces tenemos una forma indeterminada. Vamos a tener que hacer un cambio, vamos a tener que hacer algo para poder sacar esa forma indeterminada y poder resolver este límite. Entonces, vamos a hacer el siguiente cambio de variable para poder llevar este x, esta variable, a 0. Entonces, sea u igual a 1 partido por x. Si x tiende a infinito, entonces 1 partido por infinito es 0. Entonces, u tiende a 0. Como u es 1 partido por x, entonces x es igual a 1 partido por u. ¿Cierto? Eso viene de los despejes. Por lo tanto, el valor del límite, que le vamos a poner L, va a ser igual a 1 más el límite cuando u tiende a 0. X, recordemos, es 1 partido por u, e elevado a u, dividido en x, 1 partido por u, menos 1. Ahí hicimos el cambio. Entonces vamos a ver qué nos pasa aquí. Vamos a sumar fracciones abajo, te queda el límite cuando u tiende a 0 de 1 sobre u, e elevado a u, dividido en 1 menos u dividido por u. Esto es, el límite, se me olvidaba el 1 por ahí, 1 más. ¿Sí? Que no les pase eso. Bien, ser súper ordenados y metódicos. Acuérdense que ahí había un 1, así que lo dejamos adelante. 1 más. Vamos a sumar. Límite, cuando u tiende a 0, 1 sobre u, e elevado a u, por u dividido en 1 menos u. ¿Qué hicimos aquí? Suma de fracciones compuestas. Simplificamos y nos queda L, 1 más el límite cuando u tiende a 0 de e elevado a u dividido en 1 menos u. Entonces, u tiende a 0, te queda e elevado a 0, esto tiende a 1, y u tiende a 0, entonces te queda 1 más 1, el límite en cuestión,
vale 2. ¿Se entendió? Profe, ¿sabe qué? No sé si se me escucha. Yo me perdí cuando pasó de que tenía una fracción arriba y una fracción abajo a pasar a tener como una. Ahí yo me perdí, no caché qué pasó ahí. ¿Dio vuelta una? Sí, pues. La primera la mantuve y la segunda la invertí. Ah, ya, ya, ya. Gracias. Nada No, más no, que no eso. había cachado. Ujú. Eso es todo. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya, perfecto. Está todo claro entonces. Vamos con el otro límite. La parte B. B. Límite cuando x tiende a 1 ahora de g. Esto es x elevado a 1 partido por x dividido en x menos 1 más 1. Profe, ¿Sí? otra duda. Nos decía que supuestamente X pertenecía a todos los reales menos al intervalo, creo que cerrado. ¿Sí? Cero, No, no al coma. intervalo. No, no al intervalo cerrado. Dice que no pertenece ni a 0 ni a 1. Cuando yo tengo esto entre llaves, estoy diciendo que G tiene como dominio los reales a excepción de estos dos valores. Ah, ya Es pensé. un punto de discontinuidad, profe, ¿no es cierto? Sí, son puntos de discontinuidad, efectivamente. Están fuera del dominio. ¿Esa era la duda? ¿O hay alguna otra pregunta al respecto? Profe, esa era mi duda. Ya, sí. Uno puede perfectamente aquí, puede darse, digámoslo así, ¿ah? Puede darse, porque además estoy calculando un límite, entonces me acerco, en este caso al hacer el cambio de variable, me acerco a 0, me acerco a infinito, entonces no estoy evaluando en el punto, sino que estoy acercando. Bueno, al hacer evaluación directa, ¿qué nos quedó aquí? 1 arriba, e elevado a 1, abajo tengo 0 más 1. Eso es más infinito. Y se acabó. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí no había ningún cambio que hacer, porque normalmente a eso es lo que voy con justamente evaluar directamente el límite al principio, porque la gran mayoría habría intentado calcular cuestiones, por ejemplo, el que se hubiera aprendido L'Hopital de memoria habría calculado L'Hopital, no se puede, porque no hay una forma indeterminada que te permita aplicar L'Hopital, por ejemplo, si se permitiese, ¿cierto? Entonces, por eso la evaluación directa muchas veces es mejor, porque no siempre se requiere hacer ese tipo de trabajos algebraicos para poder saber el valor de un límite. Esto significa que el límite va a infinito cuando x tiende a 1. Y eso es todo. ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Vamos al ejercicio número 2. No sé cómo estoy poniendo los ejercicios. Voy a mirar. Ah, lo pongo por enunciado. Ya. Ah, no me copió. Ahí sí. Vamos con el ejercicio número 2, la parte 1. Estoy copiando los enunciados nomás. ¿Ah? Ya. Tenemos este ejercicio. Para h del intervalo menos 1, 1r definida de esa manera, te piden probar que 1 menos x al cuadrado por la segunda derivada de h con respecto a x menos 2x de h de x más 2h es igual a 0. Bueno, la verdad es que es mucho más fácil, pienso yo, una opinión muy personal, trabajar un poquito con h, ya que tengo el logaritmo de una división, por lo tanto, al tener el logaritmo de una división, yo puedo separar en, digamos, en la división, ¿cierto? En la resta de los logaritmos, y luego trabajar con la derivada. Entonces tenemos que, solución, pienso yo que es más fácil, porque si no tengo una fracción y aparece la derivada de un cociente y es mucho más jodido. Entonces, h de x
es igual a x medios logaritmo de 1 más x menos logaritmo de 1 menos x. ¿Están de acuerdo conmigo, cierto? Sí, profe, por la axioma del logaritmo. O sea, no sé si se llama axioma, pero Propiedad. Propiedad. ¿Ya? Una propiedad de logaritmo. Entonces, vamos a derivar de h a dx. El 1 medio lo vamos a dejar fuera, como constante. Entonces tenemos la derivada del primero, que es x, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, la derivada del logaritmo, 1 partido por esto, menos la derivada de esto, 1 partido por 1 menos x, cuidado con la regla de la cadena, ahí hay un signo, por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de 1, por ser constante, simplemente queda en 0. Entonces, dh a dx es 1 medio logaritmo de 1 más x menos logaritmo de 1 menos x más x, 1 partido por 1 menos x más 1 partido por, perdón, era acá más 1 menos x, ahí sí. ¿Bien hasta ahí? El 1 medio viene de aquí, po. X medio es lo mismo que 1 medio de x. ¿Sí? Entonces el 1 medio lo dejamos como constante. Recuerden siempre se pierden con esta propiedad. Cuando yo tengo una constante por una función y yo quiero derivar, la constante queda afuera y derivo solo la función cuando esta se está multiplicando. ¿Ya? Y x medios es lo mismo que 1 medio de x. Por lo tanto, el 1 medio lo dejé multiplicando como constante y me preocupé solamente de la función, que era todo eso que está ahí. ¿Ya? Y la derivada de 1 es 0, entonces al final el 1 poco importa, digamos, en la derivada. Ya. Ok. Ahora, segunda derivada. El 1 medio de nuevo afuera. Que no moleste. Entonces aquí, ojo. La derivada de eso, 1 partido por 1 más x. La derivada de esto, 1 partido por 1 menos x. Fíjense que ahí puse un más. ¿Por qué puse un más? Porque la derivada del logaritmo es 1 partido por eso, por la derivada de esto, que es menos 1. Menos por menos, más. ¿Sí? Es lo mismo que teníamos acá. Y ahora más, mucha atención, otro producto de funciones. Tenemos la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo es menos 1, 1 más x al cuadrado, más menos 1, perdón, por 1 menos x al cuadrado, por la derivada de lo que está dentro. Recordemos que estas son expresiones que están elevadas a menos 1, por eso mismo que queda de esa forma. Entonces, la segunda derivada es 1 medio, traten de reducir lo que más puedan, 2, 1 más x, 2, 1 menos x, más x, menos 1, 1 más x al cuadrado, más 1, 1 menos x al cuadrado. Efectivamente, cuando yo derivé los primeros logaritmos, aquí aplicamos la suma. Acá, acá y acá hay un producto, entonces derivo acá adentro como un producto. ¿Ya? Ok. profe, ¿Sí? ¿por qué no multiplico la x hacia adentro? O sea, la x
cuando derivó las integrales y la x le quedó como constante, ¿por qué no pasó la x para adentro después? O eso estaría mal, que yo, por ejemplo, multiplique la x para adentro y después derive todo eso, para evitar derivarme la derivada del primero por el segundo sin derivar y todo eso. No, es una alternativa, pero te van a quedar dos divisiones. Ahí voy a llegar a la misma división al cuadrado. Claro, lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia está en que vaya a llegar a expresiones que se están sumando, ¿sí? Ya, pero sí, puedes hacerlo así, pero te van a quedar derivadas de divisiones. Y yo siento que es más largo aprenderse la derivada de una división que la de un producto, en lo personal. Pero cada uno ahí puede hacerlo como quiera. ¿Ya? Entonces, lo importante es que esté bien lo que están haciendo. ¿Profe? ¿Sí? Así se escribe la derivada del segundo así con el D en vez de la F', Es con D que elevado a 2h. son, lo que pasa es que son dos notaciones distintas. Una notación se conoce como la notación de Newton y la otra es de Leibniz. ¿Ya? Hablar de D2H de X2 es lo mismo que decir H segunda de X. Es lo mismo. Y entonces, si es que fuéramos por la tercera derivada, en vez del 2 sería un 3. Y Exacto. así. Ya Ah, sí. ya. Gracias. Exactamente. Ya. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a sumar. Ahora vamos a empezar a reducir, a compactar este asunto. Y te queda 2, 1 menos X, más 2, 1 más X, dividido en 1 menos X al cuadrado, más X menos 1 menos X cuadrado, más 1 más X al cuadrado, dividido en 1 más X al cuadrado por 1 menos X al cuadrado. Si detectan un error, por favor me avisan. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien hasta aquí? Ya, perfecto. Entonces, ya vamos a empezar a reducir, ¿cierto? Porque la idea, por supuesto, es trabajar con las expresiones lo más pequeñas posibles, cosa de que en el minuto reemplazar por la ecuación no nos quede una tremenda escoba, ¿cierto? Tendríamos 2 menos 2x más 2 más 2x, dividido todo eso en 1 menos x al cuadrado, más x menos 1 más 2x menos x cuadrado más 1 más 2x más x cuadrado, dividido 1 más x al cuadrado por 1 menos x al cuadrado. Entonces, claro, aquí se simplifican esas cosas, ¿cierto? Te queda 1/2, 4, 1 menos x al cuadrado, más x, aquí los 1 se van, los x cuadrados se van, te queda 4x por 1 menos x al cuadrado, 1 más x al cuadrado. ¿Ya? Aquí podemos ya empezar a simplificar aún más. Podemos hacer una suma de fracciones, yo prefiero, ¿cierto? Tenemos 1/2. Acá tendríamos 1 menos x al cuadrado, 1 más x al cuadrado. Entonces aquí te falta 1 menos x por 1 más x, más 4x al cuadrado. ¿Sí? Otra duda, ¿no se podría haber hecho por propiedad de las potencias multiplicarlo adentro, ya que tienen el mismo exponente, Sí, claro. y pasar el x hacia adentro también? Después podría, ¿cómo se llama? Sacar raíz de eso, ¿no? No, sacar raíz no, porque esto no es una igualdad. Esto es una expresión algebraica. Eh, Entonces acá tenemos 1/2, 4, 1 menos x al cuadrado, más 4x cuadrado. Miren, quedó súper simple la expresión. 1 menos x al cuadrado por 1 más x al cuadrado.
Entonces, acá te queda 1 medio, 4, menos 4x cuadrado, más 4x cuadrado. Yo aquí voy a aplicar justamente lo que dijo acá el compañero. Vamos a aplicar la misma potencia, que es una suma por diferencia, pero al cuadrado. Entonces se van estas dos. Aquí puedo simplificar. Y te quedó finalmente que la segunda derivada de h con respecto a x es 2, 1 menos x al cuadrado y eso al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Es un poco larga la derivada, pero es bueno que nos acostumbremos a trabajar con expresiones un poco más complejas, sobre todo a la hora de derivar. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a ir marcando algunas cositas que nos van a servir aquí. Tenemos la primera derivada, ¿dónde está? Aquí. La voy a marcar. Aquí está la primera derivada. Acá está la función. Y acá está la segunda derivada. Entonces, una vez que tenemos eso, nos preocupamos de hacer las reducciones correspondientes. Entonces tendríamos 1 menos x al cuadrado de 2h a dx2 menos 2x de h de x más 2h. Yo no puedo decir que eso es 0, ¿ya? Tengo que demostrarlo. Entonces, esto nos va a quedar así. Esto va a ser igual, el igual lo voy a poner acá abajo por espacio. 1 menos x al cuadrado por 2, 1 menos x al cuadrado menos 2x por dh de x. dh de x para nosotros es todo esto. 1 medio del logaritmo, ¿cierto? Sería 1 medio de el logaritmo de 1 más x menos, o más creo que era, ¿cierto? Menos logaritmo de 1 menos x. Ahí es la suma finalmente donde se va a ir todo. Es bien algebraico el ejercicio. Menos, o sea, más x por 1 partido, bueno, todo eso que está ahí. Más x, 1 partido por 1 más x, más 1 partido por 1 menos x. ¿Ya? Ahí está. Después dice más 2h. Más 2h. 2h. ¿Quién es h? H es 1 medio de x, logaritmo de 1 más x, logaritmo de 1 menos x, todo eso más 1. Me alcanzó justo el espacio. Perdón, no era más 1, era menos 1. ¿Sí? Ahí era menos 1. Ya. Entonces vamos a ver. ¿Qué nos va a quedar aquí? Miren, se fue 1 con 1. Entonces te quedó 2, 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Acá este x, este 2 con este 2 se fue. Te quedó menos x, ¿cierto? Entonces tendríamos logaritmo. Aquí voy a juntar los logaritmos para poder compactar un poco la expresión. Ahora voy a hacer el proceso inverso. No me conviene tenerlos separados porque no voy a derivar. Simplemente vamos a tratar de compactar el asunto. Todo eso más x, 1 partido por 1 más x, más 1 partido por 1 menos x. Ahí está. Y aquí voy a hacer lo mismo. Más 2 por 1 medio x logaritmo de 1 más x
1 menos x, todo eso menos 1. Ya, ¿qué va a suceder? ¿También se puede sacar ese 2, no, profe? Sí, lo podemos sacar, pero hay que tener cuidado porque aquí hay un 1. Ah, claro. Por eso no lo saqué inmediato, porque como hay un 1, uno tiende a olvidar que está ese 1 y ahí empiezan los problemas. Entonces tenemos 2, 1 menos x cuadrado, menos x logaritmo de 1 más x, 1 menos x, menos x cuadrado. De aquí puedo sumar, ¿cierto? Aquí puedo sumar y te queda 1 menos x al cuadrado, te queda 1 más x más 1 menos x, ¿cierto? Y acá tengo 2 por 1 medio de x, claro, te queda más x logaritmo de 1 más x dividido en 1 menos x, todo eso menos 2. Entonces, ordenamos aquí, te queda así. Esto se va completamente, te queda 2, 1 menos x al cuadrado, menos x cuadrado por 2 sería menos 2x cuadrado, 1 menos x al cuadrado y todo eso menos 2. ¿Bien hasta ahí? Sí. Ya. Perfecto. Entonces miren lo que va a pasar acá. Mínimo común múltiplo. 1 menos x cuadrado. Te queda 2 menos 2x cuadrado menos 2, 1 menos x al cuadrado. Si yo factorizo los dos primeros términos, o podría multiplicar, como ustedes lo quieran, yo creo que es mucho más claro multiplicar. 2 menos 2x cuadrado menos 2 más 2x cuadrado, dividido todo eso en 1 menos x al cuadrado, miren qué magia, se fue todo, 0. Demostrado. Después de tanta parafernalia, efectivamente se demostró que esa función que teníamos ahí satisface esta ecuación diferencial. Por lo tanto, h de x satisface la igualdad pedida. Harto álgebra, harta regla de la cadena, pero si nos vamos ordenados, nos vamos con harta calma, podemos llegar sin ningún problema. ¿Se entendió? Profe, Dígame, ¿por qué el logaritmo natural se fue nomás? porque yo acá tengo el mismo término, pero con signo cambiado. Pues fíjate que es como que yo tuviera menos a Ah, más a. Chao. perdón, no lo había visto. Gracias. Ujú. Profe, a mí me quedó solo una duda en la primera derivación, ¿Sí? que no ve que queda el logaritmo igual, pero es que yo por propiedad me acuerdo que era, también se derivaba el primer término, pero ¿por qué quedó así? Como logaritmo y después la derivación. Porque yo acá tengo la deriva de un producto. Po. Tengo el u medio, x por algo, u por b. Ah, ya. Entonces la primera derivada por la segunda sin derivar. Exacto. Ah, ya, ahora entendí. Gracias, profe. Ya. Ya, vamos con el otro ejercicio. Ya. Entonces, miren, determine el o los puntos donde la gráfica de la curva implícita que ustedes están viendo acá tiene tangentes paralelas a la recta que está dada aquí. Bueno, la verdad es que si nosotros miramos la idea de paralelismo entre rectas, ¿cuándo dos rectas son paralelas? Cuando eh, el número que va a multiplicar. Pendiente igual. Pendientes iguales, ¿cierto? Digámoslo así, ¿cierto? El número que acompaña a x, que es la pendiente, son iguales, ¿cierto? Entonces nosotros decimos que la tangente es paralela a L, sí y solamente sí,
la pendiente de esta recta tangente es igual a la pendiente de esta recta L. ¿Estamos de acuerdo? Claro, pues el intercepto tendrían que ser distintos porque si no sería la misma recta, serían coincidentes. ¿Cierto? Ok, pero el principio fundamental tiene que ver más con la pendiente, ¿cierto? Está bien que el intercepto sea distinto en estricto rigor, pero de donde vamos a sacar información tiene que ver justamente del lado de la pendiente. Entonces, ¿cómo calculo la pendiente de una recta tangente? Bueno, la pendiente de una recta tangente corresponde a la derivada en un punto. Y eso va a ser igual a la pendiente de la recta L, que no la conocemos en este caso, pero podemos saberla. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, muy sencillo. Dejando X Simplemente sola, ¿no? dejándola ahí sola, ¿cierto? Eso. Entonces tendríamos que y menos x es igual a 4, es equivalente a señalar de que y es igual a x más 4. Por lo tanto, la pendiente de la recta L, en este caso sería 1. Entonces tenemos que buscar los puntos en donde la derivada de la función en ese punto es igual a 1. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea. Tenemos que buscar los puntos de eso. Entonces, para eso ya tenemos nuestra curva. X cuadrado más y cuadrado igual a 6x menos 4y más 5. Vamos a derivar implícitamente, por supuesto, con respecto a x. Y al derivar implícitamente, ¿qué nos queda? 2x, 2y por y', 6, 4y'. Y nada más. Y no hay nada más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos. Tenemos 2y más 4y' igual a 6 menos 2x. Factorizamos por y', te queda y', 2y más 4 igual a 6 menos 2x. De ahí despejamos y' y te queda 6 menos 2x dividido en 2y más 4. Yo puedo factorizar por 2 tanto arriba como abajo. Entonces al factorizar por 2 te queda 3 menos x y abajo te queda y más 2. Simplificamos y te quedó que y' en un punto x, y cualquiera es 3 menos x dividido en y más 2. ¿Me siguen hasta ahí? Yo me perdí. ¿Por qué hicimos eso? No caché eso. Porque a mí me interesa saber la derivada. Por la pendiente de la recta tangente geométricamente hablando es la derivada. Sí. Ya, pues entonces eso es lo que estoy obteniendo, la derivada de la curva. En este Claro. caso es esta, Sí. ¿cierto? Mala mía. Perfecto. Ya. Ahora, ¿qué más? ¿Hay alguna otra duda con la derivación, con eso? Todo bien. Ya, ok. Entonces, ¿qué tiene que pasar con esto que está aquí? La derivada tiene que ser igual a 1, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros recién estábamos comentando, esa derivada tiene que ser igual a 1. Entonces, de aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que 3 menos x dividido en y más 2 tiene que ser igual a 1. De ahí tenemos una igualdad. La igualdad dice que 3 menos x es igual a y más 2. Ok, no hay problema si nosotros despejamos y, ¿cierto? De aquí tenemos entonces que 3 menos x menos 2 es igual a y. Por lo tanto, y tiene que ser igual a 1 menos x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Ok. Sin embargo, yo quiero que la recta, ¿cierto? Que esta curva implícita, ¿cierto? Yo quiero que esta curva tenga una tangente paralela a esa recta. Entonces, una condición necesaria, por supuesto, es que el punto pertenezca a la recta. Por lo tanto, esta ecuación es válida.
al ser válida, ¿cierto? Porque es parte de nuestra curva, yo puedo reemplazar el valor que está aquí, acá, y despejar lo que me interesa. Entonces, sabemos además que x cuadrado más y cuadrado es igual a 6x menos 4y más 5. Entonces, como yo sé que y es igual a 1 menos x, reemplazo. Me queda x cuadrado más y cuadrado, que y cuadrado es 1 menos x, igual a 6x menos 4y más 5. Y ahí me quedó una ecuación donde voy a poder despejar el valor de x que estoy buscando. Entonces nos queda lo siguiente. X cuadrado más 1 menos 2x más x cuadrado igual a 6x menos 4 más 4x más 5. Entonces nos queda 2x al cuadrado menos 2x más 1 menos 6x menos 4x más 4 menos 5 igual a 0. Entonces, al hacer la suma, te queda 2x al cuadrado, 6, 10, 12. Te queda 4 menos 1. Si no me equivoco, se va todo, ¿no? Sí. Quedó 0. Listo. Entonces tenemos dos puntos. Si factorizamos por 2x, te queda x menos 6 igual a 0. Aquí tenemos dos posibilidades. X sub 1 igual a 0 o x sub 2 igual a 6. Cuidado. Mucho ojo. Porque a mí lo que me están preguntando son los puntos. El o los puntos. Ya sabemos que son dos puntos. Pero los puntos tienen coordenadas. Yo ya tengo el valor de x. ¿Cómo obtengo el valor de y de los puntos? ¿No? En la ecuación, ¿o no? ¿En cuál ecuación? En la ecuación, la primera, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 6x menos 4y más 5. Podemos hacer eso o podríamos más fácilmente reemplazar aquí, po. Como y vale 1 menos x, ¿cierto? De aquí mismo, más rápido, ¿cierto? Obtenemos el valor de y. Entonces, si x vale 0, reemplazamos ahí, te queda que y vale 1 menos 0, entonces y vale 1. Tenemos un punto P, primer punto P, de coordenadas 0,1. Si x vale 6, entonces tenemos que y vale 1 menos 6. Eso es menos 5. Por lo tanto, el segundo punto sería 6, menos 5. Ahí están los dos puntos. Son dos puntos en este caso. Porque decía el o los puntos. O sea, en este caso son dos puntos. ¿Se entendió? Profe, ¿y cuándo subiría esta clase? Porque a mí en un momento se me fue el internet, entonces no alcanzé a ver una parte, la del principio, de justo esta ejercicio. La subo ahora mismo. Eh, ¿Ya? Termino esta clase y la subo de inmediato. Así que no se preocupe por eso. Ya, ¿todo bien hasta aquí? Perfecto. Vamos entonces a la última parte del modelo. Ven, ya me pasé, imagínense. No habría alcanzado a terminar en una hora el modelo, porque el modelo era largo. Tenía de todo. Me recuerda a las clases de la vieja escuela. Antiguamente, cuando estábamos en presencialidad, nos pegábamos hora y media trabajando con estas cosas. Y a veces más, a veces 2 horas cuando nadie tenía clase. Bueno, solución. Considerar la función que ustedes están viendo ahí. Verificar que la primera y la segunda derivada es eso que está ahí. Bueno, ahí hay que puro derivar. Después te piden intervalos de monotonía y concavidad
y establecer valores extremos, si es que existen. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Si f de x es x por e elevado a menos 1 partido por x, tenemos que su derivada es la derivada de un producto. Entonces te queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del exponencial, lo mismo, por la derivada del exponente. Entonces, ¿qué me queda? F' de x es igual a e elevado a menos 1 partido por x más x por e elevado a menos 1 partido por x por menos la derivada de 1 partido por x es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces te queda que f' de x es e elevado a menos 1 sobre x más, menos por menos da más, x, e elevado a menos 1 sobre x, todo eso partido por x cuadrado. Simplificamos y te queda que f' es e elevado a menos 1 sobre x más e elevado a menos 1 sobre x dividido en x. Factorizamos y nos queda 1 más 1 partido por x, probando efectivamente la primera parte. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entiende bien? Bien. Vamos a derivar entonces. F segunda, tendríamos la derivada de eso por la derivada del exponente, todo eso por el segundo término sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que sería menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, vamos a derivar esto que está aquí. F segunda de x es e elevado a menos 1 sobre x por menos 1 sobre x al cuadrado por 1 más 1 partido por x menos 1 partido por x cuadrado e elevado a menos 1 sobre x. Aquí me falta un paréntesis. Entonces, f segunda va a ser e elevado a menos 1 sobre x por 1 sobre x al cuadrado por 1 más 1 sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado e elevado a menos 1 sobre x. Todo este término completo lo vamos a multiplicar acá. Entonces, ¿cómo les va a quedar? Aquí me equivoqué, le puse un cuadrado de más. ¿Cierto? Este cuadrado no va. Ahí sí. ¿Cierto? Era 1 más 1 partido por x. Ya, entonces vamos a multiplicar ese término y nos va a quedar f segunda de x igual a 1 por todo eso, bueno, todo eso, más eso por 1 sobre x, eso por 1 sobre x. Menos 1 sobre x al cuadrado e elevado a menos 1 sobre x. Fíjense, aquí me faltó el exponente, que este término y este término son lo mismo, pero con signo cambiado. Por lo tanto, podemos reducir. X cuadrado por x es x cubo, entonces nos queda e elevado a menos 1 sobre x partido por x al cubo. Ahí tenemos f segunda y tenemos comprobada la primera parte. ¿Se entendió bien? Sí, profe. Ya, genial. Entonces tenemos f' y tenemos f segunda. Después te dicen, determine los intervalos de monotonía y concavidad. B. Voy a anotar las derivadas, por supuesto. F' de x
igual a e elevado a menos 1 partido por x, 1 más 1 partido por x, y f segunda es e elevado a menos 1 partido por x al cubo. Primero, vamos con los intervalos de monotonía. Intervalos de monotonía. Entonces, bueno, decimos que la función como tal es creciente cuando su derivada es mayor que 0, cuando su primera derivada es positiva. Entonces, f es creciente si la primera derivada es positiva. Y eso ocurre cuando esto que está aquí es mayor que 0. Por otro lado, decimos que f decreciente si la primera derivada es negativa. O sea, en ambos casos es una desigualdad con la misma expresión, pero orientadas en sentidos distintos. ¿Ya? Vamos a trabajar con la primera y nos vamos a dar cuenta que al final es la segunda se obtiene como consecuencia de la primera. Entonces, tenemos e elevado a menos 1 sobre x por 1 más 1 partido por x es mayor que 0, sí y solo sí, y aquí recuerden, esta exponencial en su definición completa siempre positiva, por lo tanto basta con que esta expresión que está aquí sea mayor que 0. Y nos queda una inecuación. ¿Cómo resolvemos la inecuación? Bueno, muy sencillo, sumamos y nos quedó una inecuación fraccionaria. Y en la primera parte del curso nosotros vimos cómo resolver estas cosas. ¿Cómo la podemos resolver? La famosa tablita, ¿cierto? Entonces hacemos nuestra tablita. La tablita, método reducido, ¿cierto? En fin. Entonces tenemos, ahí vamos a hacer nuestra tablita. Fue lo primero que vimos en el curso. Cuando pensábamos que la tablita no iba a aparecer más. Ya son herramientas sabidas que debemos saber, que debemos manejar bien. Entonces tenemos menos infinito, más infinito, menos 1 y 0, x más 1, x, aquí voy a poner resultante, ambas son abiertas, desigualdades estrictas, este es mi R, entonces tenemos menos, más, menos, menos, más. Aquí tenemos más, menos y más. ¿Ya? Y acá abajo vamos a poner f' al tiro. Porque cuando esto es positivo, la derivada también es positiva. Entonces esto sería más, menos, más. Y aquí vamos a poner monotonía. Como para tener la tablita resumen al tiro. Entonces, ¿qué ocurre en el intervalo menos infinito al menos 1? La derivada es positiva. Entonces la derivada al ser positiva es creciente. Luego, aquí la derivada es negativa, decreciente. Y aquí, creciente. Y la tablita resume todo. Por lo tanto, f es creciente si x pertenece al intervalo que va del menos infinito al menos 1, unión del 0 al más infinito. Y f es decreciente
si X pertenece al intervalo que va del -1 al 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, Perfecto. pero Sí, dime. entonces diríamos que no es monótona. Monótona completa no, pues tiene intervalos de monotonía. Ah, ¿Ya? La función no es monótona porque no conserva un tipo de monotonía en todo su dominio. Tiene intervalos en donde es monótona. ¿Ya? Es monótona creciente en esos dos intervalos y es monótona decreciente en esos intervalos. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intervalos de concavidad. Dos. Intervalos de concavidad. Bueno, respecto a los intervalos de concavidad, la función f segunda era e elevado a -1 sobre x al cuadrado dividido por x, perdón, -1 sobre x, dividido al x al cubo. Decimos que f es cóncava hacia arriba si e elevado a -1 sobre x al cubo es mayor que 0. Y f es cóncava hacia abajo si la segunda derivada es negativa. Vamos a trabajar, por supuesto, con la primera, ¿cierto? Y después concluimos nomás. Entonces tenemos lo siguiente. E elevado a -1 sobre x partido por x al cubo es positivo. Sí, solo sí. La expresión, porque esto es positivo siempre. Entonces, si esta expresión es positiva. Esta fracción es positiva cuando x al cubo es positivo. ¿Y x al cubo cuándo es positivo? cuando X es positivo. Cuando x es positivo. Esto es directo, ¿cierto? Es rápido. En consecuencia, f es cóncava hacia arriba si x pertenece al intervalo que va del 0 al más infinito. En consecuencia, ¿dónde f es cóncava hacia abajo? Del medio cero abierto, digo del cero abierto al menos infinito, abierto. Ah, pues se lee al revés, del menos infinito al 0. ¿Ya? Recuerde eso. Está bien lo que estás diciendo, pero recuerda que uno lo lee en el sentido de lectura de los reales, porque es de izquierda a derecha. Por lo tanto, sería desde el menos infinito al 0. Si x pertenece del menos infinito al 0. ¿Bien? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Ven? Ya está la parte B. No era complicado. La parte C dice establezca sus valores extremos si existen. Bueno, la parte C es básicamente el análisis de lo anterior. C. ¿Qué sabemos nosotros? De acuerdo a B, tenemos que, yo voy a hacerlo en una recta. Tenemos el -1, tenemos el 0, tenemos el más infinito, tenemos el menos infinito, y nosotros sabíamos que sube, baja, sube. O sea, creciente, decreciente, creciente. ¿Qué sucede en 1? ¿Qué hay? Un máximo local. Y en 0,
aquí es donde hay que tener cuidado. En 0 no hay nada. ¿Por qué me dirán ustedes, profe? Porque el 0 no está en el dominio. Si bien hay cambios en la monotonía, en x igual 0, este valor no está en el dominio de f. Y como no está en el dominio de f, no lo puedo considerar como un valor extremo, porque no lo puedo reemplazar ahí. Luego, no puede ser considerado un valor extremo. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la definición de valor extremo? El valor extremo, bueno, tiene que estar en el dominio, ¿cierto? Y tiene que generar un cambio en la monotonía de la función. Tiene que O sea, producir un... si fuera monótona, ¿no tendría extremo? No, po. Ah, Tiene que generar un cambio, o sea, tiene que generar un cambio en la monotonía. Si no hay cambio en la monotonía, no puedo hablar de un valor extremo desde el punto de vista de las derivadas. Ahora bien, el dominio de esta función se decía en el enunciado, los reales a excepción del 0. Por lo tanto, el 0 no puede ser considerado un valor extremo. Pues no se puede evaluar. ¿Sí? Lo más probable es que en ese 0 se produzca una asíntota. Y justo en esa asíntota se genera un cambio en la monotonía. ¿Ya? Sería interesante quizás graficarlo. De tarea se los dejo. Ustedes pueden ver el gráfico. ¿Ya? Entonces ahí de tarea. Ver gráfico en GeoGebra. Ver gráfico de la función en GeoGebra. Y ustedes me cuentan ahí con qué se encontraron. Vamos con la última pregunta. Nos alargamos un poquito, ¿ah? Ven que yo les dije que no íbamos, en una hora no íbamos a alcanzar. Era imposible. Era muy larga la propuesta de prueba. Bien, entonces dice, encuentre las dimensiones del cilindro circular recto de radio R y altura H con volumen máximo que puede inscribirse en un cono circular recto de 8 pulgadas de radio y 12 pulgadas de altura. Ustedes dirán, pero qué locura es esa. Bueno, tal cual como lo comentamos en algún minuto, yo lo que tengo que establecer es la función objetivo. ¿Cuál es mi función objetivo? Ahí está, de volumen máximo. Hablamos de un cilindro. Por lo tanto, se pide maximizar el volumen de un cilindro que puede inscribirse en un cono circular recto. Aquí vienen los datos. Cilindro inscrito en cono circular recto con radio igual a 8 pulgadas y altura igual a 12 pulgadas. ¿Qué se pregunta? Las dimensiones. Pregunta dimensiones del cilindro. ¿Sí? Esa es toda la información que puedo sacar del enunciado. Ya, una vez que tengo clara la idea, ¿cierto? Entonces, es un cilindro dentro de un cono. Ya, yo voy a tratar de dibujarlo.
Pero es más o menos así la idea, miren. Yo tengo ahí un cilindro. O sea, tengo un cono, lo voy a tratar de dibujar más o menos ahí, sí. Ahí. No se rían de mis dibujos, ¿ah? Trato de hacer lo mejor que puedo. Creo que no me quedó tan mal. Ahí está el cono. ¿Ya? El cilindro sería una cosa así, mira. Ahí. Bueno, más o menos. El cilindro está dentro del cono. Pues dice que está inscrito. Entonces, sería una cosa como esta. En la pizarra es más fácil hacerlo en presencialidad. Aquí es un poco más difícil. ¿Se entiende la figura o no? Sí, profe. Ya, genial. Entonces, a ver, yo aquí voy a tratar de dibujar la altura hasta ahí del cilindro. Voy a tratar de dibujar el radio de este, bueno, la altura del cono y el radio del cono. Entonces, el radio del cono tiene 8 pulgadas. La altura del cono tiene 12 pulgadas. Nos dicen que el cilindro tiene un radio R, lo voy a dibujar con rojo, R, y que la altura del cilindro, que también la voy a dibujar con rojo, es H. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tratar de hacerlo así como... Aquí me interesa que el dibujo quede bien hecho porque si no después se pierde uno los datos. ¿Ya? Entonces, la altura, estas son 12 y el radio de aquí a acá, tengo que eso es 8. Ya, perfecto. Entonces, ese es nuestro problema, ya un problema geométrico. Entonces, lo primero es, si yo quiero maximizar el volumen de un cilindro, tengo que saber cuál es el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es el área de la base del cilindro por la altura. Entonces, el área de la base, como el cilindro tiene un cilindro, el cilindro es circular, ¿cierto? La base es un círculo, entonces el área de la base es el área de un círculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Y R cuadrado. Pi r cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Y la altura del cilindro es h. Por lo tanto, tenemos una función de dos variables, que es pi r cuadrado h. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. Perfecto. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer de alguna manera es tratar de encontrar la relación entre R y H, porque si las trabajamos así va a ser un problema. Para eso sabemos que este cilindro está dentro de un cono de radio 8 y de altura 12. Si le hacemos un corte al cono y al cilindro, nos vamos a encontrar con una figura de este estilo. Miren. Yo tengo... Estoy tomando la mitad, solamente la mitad. ¿Ya? Y tengo justamente, aquí lo hace con rojo, tengo... Ahí está el cilindro. Y por aquí estará el cono, o sea, ahí está el cono y por aquí estará el cilindro, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Yo sé que esto es R, yo sé que esto es H, yo sé que todo es 12, entonces, ¿cuánto vale esta distancia que está aquí? 12 menos H.
12 menos h, muy bien. ¿Y la distancia que está acá cuánto vale? 8. 8, ¿cierto? Esto es 8. Entonces, ¿qué pasó? Miren, tengo dos triángulos que son semejantes. Entonces, yo puedo relacionar, usando el teorema de Tales, que ustedes vieron cuando dieron la prueba, puedo relacionar este lado con este lado, como todo el segmento completo, ¿cierto? Que el segmento completo, a ver, lo voy a anotar así con rojo, el segmento completo es 12, ¿cierto? Es a 8. Por lo tanto, usando Tales, ¿qué tenemos? 12 menos h es a r, como 12, el triángulo completo, es a la otra base completa que sería 8. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de ese teorema, cierto? ¿Lo vieron en algún minuto? Teorema de Tales. Si no me equivoco, lo vimos en esta como nivelación. Ah, ya. Perfecto. Entonces, 4 por 3 son 12, 4 por 2 son 8. Tenemos 12 menos h es a r, como 3 es a 2. Y ahí tenemos una relación entre r y h. Vamos a despejar h, es más fácil. ¿Ya? Vamos a despejar h. Entonces, tenemos lo siguiente. 12 menos h es igual a 3 medios de r. Entonces, de aquí tenemos que h, perdón, de aquí tenemos que 12 menos 3 medios de r es igual a h. Por lo tanto, v de r, usted puede despejar r o h, el que quiera, da lo mismo. Entonces, v de r te queda pi r cuadrado h, pero h es 12 menos 3 medios de r. Entonces usted multiplica y te queda pi, déjalo como constante, te queda 12r cuadrado menos 3 medios r al cubo. Listo. Función objetivo obtenida. Una vez que tengo mi función objetivo, hago todo lo que ya sé. Derivo igual a 0, puntos críticos, todo lo demás. Entonces, b' de r es pi, derivo, 24r menos 3 medios por 3r cuadrado, ¿cierto? Esto te queda como pi, 24r menos 9 medios r cuadrado. Esto es igual a 0. Sí, solo sí. 24r menos 9 medios r cuadrado es igual a 0. Fíjense que aquí yo voy a factorizar por r y me va a quedar r 24 menos 9 medios de r es igual a 0. Pregunta, ¿r puede ser 0? No. No, ¿cierto? Porque r es una distancia, es un radio, por lo tanto r es mayor que 0. Descartamos este punto. Entonces lo vamos a encontrar desde acá. Tenemos que esto es 0, entonces sí, solo sí. 24 menos 9 medios de r es igual a 0. Despejamos. Te queda 24 por 2 dividido por 9 es igual a r. 3 por 3, 9, 3 por 8, 24. Entonces te queda que r es 16 tercios. Pulgadas, porque acuérdense que estamos trabajando con pulgadas. Listo. Tenemos nuestro punto crítico. Ahora, tengo que comprobar de que este punto crítico efectivamente maximiza, ¿pedían el máximo? Sí, maximiza el volumen. Tenemos que comprobar que efectivamente maximiza el volumen. Y para eso lo podemos hacer a través del criterio de la segunda derivada. Entonces, si b' de r es pi por 24r menos 9 medios r cuadrado, entonces b segunda de r va a ser pi 24 menos 9 medios por 2r,
Y te queda P segunda de R igual a pi 24 menos 9R. Reemplazamos el valor de R en la segunda derivada y vemos de acuerdo al criterio qué nos va a dar. P segunda de 16 tercios es 24 menos 9. Se me olvidó el pi. Vamos a poner pi acá. Pi 24 menos 9R. 16 tercios. 3 en 9 son 3 veces. Entonces te queda pi 24 menos 48. Eso es menos 24 pi. Ese valor es negativo. Entonces, la segunda derivada en el punto crítico nos dio negativo. ¿Qué significa eso? ¿De que era un máximo? Efectivamente, que para R, 16 tercios pulgadas, se maximiza el volumen del cilindro. Bueno, ¿qué me preguntaban a mí? Me preguntaban por las dimensiones. Ya tengo una dimensión que es el radio, me falta la altura. ¿De dónde saco la altura? El mismo radio, porque altura es Esto, ¿no? esa entender. Esa expresión, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que la altura es 12 menos 3 medios de R, pero R lo conozco, entonces tenemos que H es 12 menos 3 medios por 16 tercios. Simplificamos, eso es 8, te queda 12 menos 8, eso es 4, 4 pulgadas. Por lo tanto, el cilindro las dimensiones del cilindro son R igual a 16 tercios pulgadas y H 4 pulgadas. Consultas, preguntas, ¿se entendió bien todo? ¿Cuáles son los pasos para resolver este tipo de ejercicios? Primero, establecer, fíjense cómo hicimos nosotros nuestra forma más sistemática. Lo primero es identificar qué quiero optimizar, función objetivo. Luego, establecer cuáles son los datos que me van a permitir relacionar las variables. Luego, establecer la pregunta. Esas son las 3 cosas primeras que yo tengo que hacer cuando uno va a establecer o va a resolver un problema de optimización. Después hago un diagrama si es que es necesario, en este caso un diagrama geométrico. Siempre el problema se inicia dibujando o escribiendo la función objetivo. Siempre la función objetivo es clave. Cuando uno sabe lo que tiene que hacer, por ejemplo, yo quiero maximizar el volumen de un cilindro, entonces lo primero que me tengo que preguntar, ¿cuál es el volumen del cilindro? Esa es la partida. Si yo quiero minimizar costo, ¿cuál es la función costo? Si yo quiero maximizar el área, ¿cuál es el área? Entonces tengo que preguntarme a partir de la función objetivo, ¿qué función voy a optimizar? Y de ahí parto hacia abajo. Una vez que obtengo la función objetivo, hago todo lo que ya conozco de las derivadas. Derivo, igualo a 0 para obtener puntos críticos. Luego de obtener la respuesta, veo que ese punto crítico efectivamente haga lo que yo espero, que maximice o que minimice, a través del criterio de la segunda derivada. Y una vez que hago eso, ¿cierto? Que confirmo que efectivamente lo que encontré me sirve, respondo a las preguntas. Pues en este caso la pregunta era dimensiones del cilindro. Y las dimensiones del cilindro era el radio y la altura. Como yo ya había obtenido el radio del despeje, me faltaba la altura y finalmente respondo. Eso es en general en todos los problemas de optimización. ¿Se entiende? ¿Bien? Perfecto.